todos los jueves tenemos el gusto, el placer de escuchar a Daniel Dalto para que nos cuente parte de la historia del tango, el tango y su historia. Daniel, bienvenido, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo están? Buen día para vos, para la audiencia de la querida Radio Chascomús. Aquí estamos conviviendo con estas jornadas no bien invernales, Sí, de este invierno bien crudo. mucho frío, de eso no hay ninguna duda, seremos reiterativos, pero bueno, alguien dirá, pero ¿el tango no le puede poner calor a esta mañana? Sí, puede poner, vamos a intentarlo. De hecho, la historia que vamos a traer, un poquito de calor le va a generar. Sí. En principio, Gustavo, y atento a lo que estábamos conversando nosotros en nuestro grupo de producción, y vamos a hacer una pequeña mención al día, hoy 11 de julio, Sí, el nacimiento de nada más ni nada menos que Aníbal Troilo. claro. Y no hacemos específicamente mención a Aníbal Troilo, porque es reiterado por allí que tengamos la posibilidad de difundir muchos de sus temas y sus historias, pero sí la particularidad, ni nada más ni nada menos que del instrumento que él se valió para hacerlo realmente inmortal, Sí. y que terminara siendo para él, como para todos aquellos que han tenido el placer y tienen el placer de ser sus intérpretes, ejecutores, bueno, nada más ni nada menos que un valor fundamental para la música popular en no solo el tango, sino también volcado, por ejemplo, en el chamamé, ¿no? Sí, es Me estoy cierto. refiriendo al bandoneón. Hoy, por ser el aniversario de Aníbal Troilo, los 11 de cada mes de julio, se celebra desde el 2005 el Día del Bandoneón en homenaje a el gran maestro Aníbal Pichuco Troilo. Bueno, Daniel, a propósito, te interrumpo, Dino Saluzzi fue el que introdujo el bandoneón en el folclore, ¿no? Principalmente cuando se juntaba con los chalchaleros. Claro, bueno, otro gran y extraordinario músico, no sé si con el justo reconocimiento que Seguro. él tiene, que tendría que tener. El detalle es que, bueno, el bandoneón no se incorporó a las formaciones, diríamos, orquestales o los conjuntos primitivos, sino que lo hizo mucho tiempo después, ¿no es cierto? Sí. El bandoneón irrumpiría casi finales, te diría yo, del siglo XIX. Antes era el violín, la guitarra y la flauta, los acompañantes naturales de cualquier intérprete. Pero para no extendernos demasiado en esto, Dale. que podría ser un tema de otro momento, sobre todo por quien es el responsable que genera que este día se celebre, el Día del Bandoneón, no queríamos dejar de pasar a hacer esta mención, donde seguramente ustedes a lo largo de la semana, a lo largo de los días, difunden música que tiene que ver naturalmente con la ejecución del maestro Aníbal Troilo y temas propios de Troilo, ¿no? Sí. ¿Qué tenemos hoy? Y con un detalle, ¿no? Que es tan significativo, porque es significativo por el Día del Bandoneón, pero es por el día del nacimiento de Aníbal Troilo, y un 11 de diciembre, el Día Nacional del Tango, por el día 11, Carlos Gardel y Julio De Caro. Claro. El 11, si hay algunos cabuleros por ahí, le juegan alguna fichita. Sí. Digo, aunque viste que yo iba a decir, mirá lo que son las casualidades, pero hay quienes no creen en las casualidades. Hay causalidades. Bueno, por eso. Pero no va a ser el tema ahora No. que nos vamos a poner a discutir. No, Ni no, siquiera no. discutir, a conversar, ¿no? No, por favor, Dalto, quédese tranquilo. Bueno, el recuerdo entonces, además para Aníbal Troilo, en este contexto de hoy celebrarse o festejarse o agasajar al bandoneón, un gran instrumento de las orquestas típicas fundamentalmente. Pero, Gustavo, hoy yo traigo a cuento un vals muy tarareado y muy interpretado, Sí. y que tiene que ver con una época conflictiva de nuestra Argentina, ¿no? Como las tantas que hemos atravesado o atravesamos, que tiene que ver con la época del el gobernador Juan Manuel de Rosas. En aquel momento eran muchas las circunstancias que atravesaban
al país, a la provincia, en la construcción de su gobierno, que tardaría indudablemente todavía mucho más en consolidarse, que aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con historias, y desde esas historias y desde esas anécdotas arrancan aquellos visionarios que son los que escribieron y los que le pusieron música al quehacer del día a día, porque de eso se trata. Recordar una historia, tomar una historia y esa historia trasladarla a un pentagrama y después ponerle la sonoridad correcta. Bien, y también con otro protagonista como Ignacio Corsini, que es quien va a cantar La Pulpera de Santa Lucía, que ha sido un contemporáneo de Carlos Gardel, que podría haber tenido el éxito que nació para tenerlo Carlos Gardel, pero que a él le vino, digamos, un poco retrasado. ¿Por qué? Porque Gardel fue rápidamente un cantor de tangos, e Ignacio Corsini primero fue un actor. Y entonces esto fue derivando en que cuando Corsini comenzó a cantar, ya Gardel llevaba una ventaja por sobre él. Íntimos amigos, muy respetados, muy respetuosos entre ellos. Pero bueno, iban naturalmente por caminos distintos. La Pulpera de Santa Lucía, cuentan la historia, allá cerca de la parroquia, entre 1820 y 1840, fíjense ustedes el periodo de la historia que les marco, la parroquia de Santa Lucía, a la altura actual de Montes de Oca, al 500, había un local allí, una pulpería, donde se reunían carreros, cuarteadores, copleros, payadores, y bueno, todo aquel habitante de aquella zona, situada naturalmente en la cercana Pampa y la cercana ciudad. Y acá ahí empiezan a verse las diferencias respecto a este tema. La leyenda incluye distintas versiones. La más contada se refiere a la hija del dueño de la pulpería, una joven muy atractiva, llamada Dionisia Miranda, a quien algunos conocían como la rubia de la zona del Saladero. Pues bien, dicen que su padre, don Juan de Dios Miranda, murió luchando en las guerras políticas de la época, a las que yo hacía referencia. Por tal motivo, Dionisia y su madre quedaron a cargo de esa pulpería, de ese local, que también solían frecuentar, como lo dice la letra del vals, los soldados de 4 cuarteles y las trompas de rosa, aquellos que con sus clarines transmitían órdenes en medio de los combates. Ahora bien, hay algunos ámbitos que hablan de otra Dionisia o de otra Flora, por llamarlo de alguna manera. La cuestión es que el apellido Valderrama entra a jugar en esta historia porque una mujer también rubia y de ojos celestes que frecuentaba esa parroquia, dada su devoción por Santa Lucía, era la que genera esta confusión respecto a si es Dionisia o Flora Valderrama. La cuestión es que, si ustedes quieren algo más, pues para confundir, aparece un tercer nombre al que se le atribuye a la famosa pulpera, que era Ramón Bustos. Bueno, mucho de esto lo podríamos dar en la historia de Dionisia Miranda, que está significada de esta manera. Dionisia Miranda en realidad nació con el nombre de Ramona Bustos, esa era la rubia del Saladero a la que yo hacía mención, y cuenta que este papá de Dionisia, como ya les dije, al ser perseguido por Juan Manuel de Rosas, no había caído en una batalla, sino que había huido al Uruguay. En ese momento, la cocinera de ellos, Flora Valderrama, se queda a cargo de Dionisia y para que no la persiguieran por el apellido Miranda, le puso su apellido. De ahí pasó a llamarse Dionisia Valderrama. ¿Vamos hasta aquí en este entuerto? Sí, mira, lo estoy anotando, Daniel, aunque te parezca mentira. Lo estoy anotando. Es como para armar un árbol genealógico. Sí, Dionisia. La cuestión es que a Dionisia se la podía ver entonces detrás del mostrador, muchos iban solo para tomar la ginebra que hoy nosotros con este frío, o aquellos que son gustosos, capaz que ya empinaron un pico. Bueno,
muchos iban solamente para ver a ella. La cuestión es que un día, allá por las finales de los 40, cayó a la pulpería un soldado de Lavalle, del general Lavalle, apellidado Miranda, con fama de payador. Embelesado por la presencia de Dionisia, bueno, le empezó a cantar y terminaron poniéndose de novios. Huyó con ella al Uruguay y desde ese momento poco supo la historia de esta pareja que generó en Blomberg y en Maciel los versos y la música del vals que nosotros vamos a escuchar cuando Miguelo lo disponga junto a Marquitos Cardoso. Blomberg, estudioso Blomberg, de lo que sería la música de la historia, escribir sobre versos de la historia, que además le puso música Enrique Maciel, de raza negra, que nació y murió en el barrio de San Cristóbal, allá para cuando nosotros veíamos la luz, diría, allá por 1962. Ambos formaron uno de los dúos más creativos para temas históricos, y con el famoso vals La Pulpera de Santa Lucía, que inmortalizó en su voz Ignacio Corsini. Daniel, para aclarar un poquito, o sea que Dionisia Miranda, después fue Dionisia Valderrama, y primero fue Ramona Bustos. Fue Dionisia Valderrama, su nombre de nacimiento es Ramona Bustos. Exacto, muy bien. Dionisia Miranda, porque el dueño de la pulpería, aparejado, de novio, concubino, como usted quiera, con la madre de Dionisia, le puso el apellido y el nombre. Pero claro, cuando él huyó, la madre, ante el temor de que también fuera perseguida y tuviera repercusiones sobre ella, decidió llamarla Dionisia Valderrama, con el apellido de ella. Muy bien. Y después cambia a Dionisia Miranda, cuando ya obviamente toma el nombre del payador, ¿no? Del payador de Lavalle, con el que se fue, con el payador de Lavalle, como bien dice el coso. Recordemos, como bien decías vos, que había nacido con el nombre de Ramón Bustos. ¿Qué te parece si lo compartimos? Presentalo, Daniel. Bueno, aquí está entonces esta historia entreverada entre nombres y momentos de un vals que inmortalizó y que para él fue fundamental Ignacio Corsini. En Radio Chascomús, de lunes a viernes, escuchás La Mañana de AM 1520. Toda la información local, zonal y provincial, en el programa con mayor audiencia regional. Sumate vos también. Daniel, ahí escuchábamos Ignacio Corsini, uno de los vals más hermosos que hay. El otro es Adoración, desde mi punto de vista, La Pulpera de Santa Lucía. Daniel. Sí, bueno, vos fíjate que la parte final, por allí del vals, de alguna forma, imaginemos que quien escribió es un habitué a la pulpería que no pudo quedarse con Dionisia. Sí. Entonces, en su fantasía y en su recuerdo, le nace precisamente todo esto que él va contando en esta letra, ¿no? Y vuelve ese payador, que es el que había vivido con ella, pero hay otros payadores, entonces otros payadores que iban, dice, y volvió el payador mazorquero a cantar en el patio vacío, porque claro, ya no estaba la Dionisia que ellos esperaban. Bueno, Ignacio Corsini, el gran intérprete que murió en Buenos Aires en 1967 por culpa de una trombosis cerebral. Había nacido en 1891 y con una particularidad, no era argentino, nació en Troina, en la provincia de Enna, en Sicilia, en febrero de 1891. De padres desconocidos, tuvo su madre adoptiva, llegó en 1901 al país y a través de la inspiración que le generó Bettinotti, naturalmente pasa a convertirse en uno de esos payadores
a los que precisamente él hace referencia en este vals. Se casó con una actriz muy joven, él tenía 19, la pequeña, diríamos, tenía 15, Victoria Pacheco, el padre tenía un circo, y entre otras historias dicen que, por ejemplo, estuvo en las celebraciones del centenario de nuestra Constitución como primer gobierno patrio, ¿no? En 1810, en 1910, cuando estuvo aquí la infanta Isabel de Borbón en los festejos precisamente por el centenario. Él, cuando emula a Bettinotti, después lentamente va llegando al tango, pero como yo venía mencionándoles, es un itinerario tan paralelo al de Carlos Gardel, al ser tan contemporáneos, que Gardel siempre enfiló para el lado precisamente del 2x4, por decirlo de alguna manera, y con una particularidad: a Gardel se le cruza en el camino una persona incondicional para él, para Gardel y para la historia del tango, que fue Pascual Contursi. Entonces, mientras Corsini actuaba haciendo teatro, por ejemplo, representando el Juan Moreira de Julián Andrada, bueno, Gardel ya estaba metido de lleno en lo que sería su lenta consagración como cantor. Corsini fue lo que podríamos decir un galán cantor, un actor joven que sabía cantar y que lo hacía en escena, porque en aquellos años los actores eran los que precisamente hacían las interpretaciones de las obras musicales, claro, que se plantearan sobre el escenario. Y como detalle, esto que yo menciono, como para ir cerrando esta gran historia de Ignacio Corsini, no es cierto algo que se decía, que Gardel rehusara cantar lo que Corsini cantaba. Para alejar odiosas e inevitables comparaciones, decía Gardel, y la prueba está en que grabó, por ejemplo, Caminito, que es una de las creaciones también de Ignacio Corsini, y cuando se negó a cantar este vals, La Pulpera de Santa Lucía, Gardel siempre estimó que no hacerlo era un homenaje que le atribuía a su amigo, claro, Ignacio Corsini. Sí, Daniel. Bueno, te perdimos sobre el final, me parece, ¿no? Y estaba cerrando, Daniel, haciendo referencia a Ignacio